Gracias por estar aquí y tomarte el tiempo de ver este video. Si te interesan las historias bíblicas profundas, los misterios de la fe y las verdades que pocas veces se explican con claridad, quédate hasta el final porque hoy vamos a descubrir cómo vivían realmente los fariseos y por qué Jesús los confrontó con una dureza que no usó con ningún otro grupo. A los ojos del pueblo, los fariseos eran hombres respetables, disciplinados y espiritualmente firmes, expertos en la ley de Dios y modelos de obediencia. Pero detrás de esa imagen cuidadosamente construida, existía una vida marcada por regla, estrictas control religioso y una fe que con el tiempo terminó alejándose del corazón de Dios. Para entender a los fariseos en tiempos de Jesús es necesario regresar varios siglos atrás, porque ellos no surgieron de manera improvisada ni aparecieron de repente en la historia. Su identidad se fue formando lentamente en medio de crisis profunda, invasiones extranjeras y traumas espirituales que marcaron para siempre al pueblo de Israel. Todo comienza en el año 586 a.C., cuando Jerusalén fue destruida por Babilonia, el templo fue arrasado, la monarquía cayó y el pueblo fue llevado al exilio. Israel interpretó esa tragedia como un juicio divino por haber desobedecido la ley, y esa convicción dejó una huella permanente en su relación con Dios. Cuando años después el pueblo regresó del exilio y el templo fue reconstruido, Israel volvió con una determinación firme, nunca más repetir los pecados del pasado y nunca más apartarse de la ley. Con el paso del tiempo, la Torá se convirtió en el centro absoluto de la vida espiritual. La fe ya no se limitaba al templo, sino que debía vivirse en cada detalle de la vida cotidiana. Más adelante, bajo la dominación griega, surgió una nueva amenaza en la cultura helenista. Comenzó a infiltrar valores, costumbres y prácticas que ponían en peligro la identidad judía. En ese contexto apareció un grupo profundamente celoso de la ley, hombres que creían que obedecer cada mandamiento era una cuestión de supervivencia espiritual. De ese núcleo surgió progresivamente el movimiento fariseo, cuyo nombre proviene del hebreo parashim, que significa separados. No por territorio, sino por conducta, pureza y estilo de vida. Con los años, los fariseos se consolidaron como intérpretes autorizados de la ley. No eran sacerdotes del templo, pero su autoridad no dependía del altar ni del linaje, sino del conocimiento, la disciplina y la observancia estricta. Enseñaban en las sinagogas, orientaban la conciencia del pueblo y definían cómo debía vivirse la fe en la vida diaria. Además, desarrollaron una tradición oral transmitida de generación en generación, destinada a explicar cómo aplicar cada mandamiento en situaciones concretas. Y con el tiempo, esa tradición llegó a tener un peso casi igual al de la escritura misma. La vida de un fariseo comenzaba desde la infancia. Desde muy pequeños eran instruidos en la ley mediante memorización constante y repetición diaria. La fe se grababa primero en la memoria y luego en la conducta. Durante la adolescencia, el estudio se intensificaba y se les enseñaba que no bastaba con no pecar, sino que debían evitar incluso acercarse al pecado, construyendo cercos alrededor de la ley. La obediencia no era ocasional ni emocional, era estructural y permanente. Con los años, algunos destacaban por su disciplina y constancia, y así alcanzaban reconocimiento dentro del movimiento fariseo. Un día normal en la vida de un fariseo comenzaba con la oración. No era espontánea ni flexible, había horarios definidos,
y oraciones memorizadas desde la niñez. La oración no se adaptaba a la conveniencia personal, sino que la vida se organizaba alrededor de ella. Con el tiempo, la oración pública se convirtió en una señal visible de fidelidad, y quien cumplía era reconocido como justo, mientras que quien no lo hacía quedaba implícitamente señalado. Después venía el lavado ritual de manos, no por higiene, sino por pureza espiritual, siguiendo procedimientos precisos transmitidos por la tradición, donde importaban la cantidad de agua, la forma y el momento exacto. La mesa tampoco era un espacio neutral. Comer significaba comunión espiritual. Por eso el fariseo solo comía alimentos considerados puros y solo con personas consideradas puras. No comía con publicanos ni con gentiles. Y compartir la mesa marcaba quién estaba dentro y quién estaba fuera. En este contexto se entiende el escándalo que provocó Jesús al sentarse a la mesa con pecadores, porque desde la perspectiva farisea, eso no era misericordia, sino una ruptura del orden espiritual establecido. El trabajo también formaba parte de la obediencia. Muchos fariseos eran artesanos, comerciantes o agricultores y vigilaban cuidadosamente la honestidad en los negocios, los pesos, las medidas y el uso del dinero. La fe no se sentía, se administraba, y cada aspecto de la vida estaba bajo control religioso. El hogar era una extensión de esa santidad, donde el padre enseñaba la ley constantemente. La disciplina era vista como protección espiritual, y hasta la vida conyugal estaba regulada por normas de pureza. El sábado ocupaba un lugar central. No se improvisaba, se preparaba con anticipación y estaba regulado por interpretaciones detalladas que definían qué se consideraba trabajo y qué no. Con el tiempo, el sábado dejó de ser solo una bendición y se convirtió en un termómetro de espiritualidad. El ayuno y el diezmo también funcionaban como señales visibles de fidelidad, donde ayunar debía notarse y diezmar incluía hasta los detalles más pequeños. Así, la obediencia se volvió medible y comparativa. Con los años, esta vida tan estricta produjo un efecto casi inevitable: el orgullo religioso. La justicia dejó de verse como un regalo de Dios y comenzó a sentirse como un logro personal. Algunos fariseos llegaron incluso a abusar de viudas, usando lenguaje espiritual para despojarlas de lo poco que tenían. Práctica que Jesús denunció con palabras claras cuando dijo que devoraban las casas de las viudas. Por eso Jesús los confrontó con tanta dureza. No los acusó de falta de religión, sino de haber convertido la religión en un sustituto de Dios. Los llamó guías ciegos, hipócritas y sepulcros blanqueados. No porque no obedecieran, sino porque obedecían sin amor. Habían perfeccionado lo menor y abandonado lo esencial: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Así termina el retrato del fariseo en tiempos de Jesús. Un hombre disciplinado y serio en su fe, pero cada vez más convencido de su propia justicia. Gracias de corazón por haber llegado hasta el final de este video. Si este contenido fue de bendición para tu vida, te invito a darle me gusta, seguir la página y compartir este mensaje para que más personas puedan conocer estas verdades bíblicas. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.